Antes de dar paso a la temática de nuestro exponente, me permitiré presentar a ustedes algunos datos curriculares de nuestro expositor. Quisiera hacer mención que la persona que atinadamente invitamos esta tarde para que nos platicara sobre este tema tan importante y de tanta trascendencia, pues tiene una trayectoria bastante impresionante. Tratamos, sin agraviar y sin hacer alguna ofensa, de tomar los datos más importantes en cuanto a su currículum se refiere, tratando sobre todo de buscar un panorama muy amplio y muy general que nos dé la perspectiva para entender a la persona que tenemos con nosotros y comprender sobre todo cuál es la trayectoria del mismo. Él es originario de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano en el año de 1995, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Palermo en el año 2000. En el año 2004 obtiene el máster en Derecho Penal por la mencionada Universidad de Palermo. En el año 2007 participó en el Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal CEJA en Santiago de Chile. En el año 2011, así también participó en la Academia de Destrezas en Litigación Penal Oral en California Western School of Law en San Diego, California, Estados Unidos. En su actividad docente ha impartido cátedra en un número importante de universidades a nivel internacional, entre las que destacan el ser profesor titular de los cursos de posgrado, el juicio oral y los procedimientos especiales, y litigación penal oral y cambio de paradigmas del proceso penal, ambos en el marco del posgrado de especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular del curso Litigación en el Proceso Penal en el marco de la maestría en la magistratura del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sede provincia de Salta, en el año 2011. Es profesor titular en la materia de Derecho Penal 2, parte especial, en la carrera de Abogacía de la Universidad de Palermo. Participó en el concurso abierto para el cargo de profesor regular adjunto en la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año de 1996 a la fecha, es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, desempeñándose actualmente con el cargo de jefe de trabajos prácticos. De los años 2004 a 2006 fue profesor de posgrado en la carrera de especialización en Administración de Justicia del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2008 fue profesor en la maestría en Derecho Procesal Penal, Garantismo Penal y Derecho Procesal, dictada en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Miembro del cuerpo docente del ITIS INESIP. De 2008 a 2009 fue docente de litigación en técnicas de juicio oral en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Desde el año 2008 a la fecha, es docente del Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Derecho Público de la Ciudad de Buenos Aires en diversas materias tales como Derecho Público, Litigación Penal y Derecho Contravencional, entre otras. Antecedentes profesionales. Desde el año 2003 a la fecha, es juez penal contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fue designado mediante concurso público de oposición y antecedentes. Es consejero académico por el estamento de los jueces, elegido mediante el voto de sus pares del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el periodo comprendido de 2008 a 2012. Del año 2009 a la fecha, es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INESIP. El INESIP es una entidad fundada en el año 1989 para contribuir a los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho en Latinoamérica y el Caribe. Sus principales áreas de trabajo en la actualidad son reforma de la justicia, seguridad y política criminal,
así como ejecución penal y justicia restaurativa. En el año 2010, obtiene el primer puesto en concurso de oposición y antecedentes para el cargo de juez de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital Federal. En el periodo de 2006 a 2009, fue director de la Regional Ciudad de Buenos Aires del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP. En el periodo 1998 a 2003, secretario judicial de la Fiscalía Nacional en lo correccional número 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Antecedentes en procesos de reforma procesal penal. Ha sido capacitador en técnicas de litigación en audiencias preliminares para jueces, fiscales y defensores de Quito, Ecuador, dentro del programa de USAID para la reforma de justicia de Ecuador, mayo de 2011. Capacitador de la Defensoría General de la Nación en el marco de la capacitación para defensores públicas en técnicas de litigación en juicio oral, de mayo a junio del 2011. Coordinador General de la Reforma Procesal Penal en la provincia de Entre Ríos, Argentina, elaboración del plan de implementación y del diseño de las nuevas oficinas judiciales para la provincia. Capacitador del Ministerio Público Fiscal de la República de Panamá, capacitador del Poder Judicial del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública de la provincia de Entre Ríos en Argentina, becario del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, CEJA, en los programas Desafíos y Oportunidades en la valoración de la prueba en los juicios orales acusatorios y el Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal. Observatorio sobre el funcionamiento del sistema de justicia de Ecuador para aplicar en un programa de reforma y modernización en relación a las instituciones judiciales. Capacitador del Organismo Judicial de Guatemala en el año del 2008, director del equipo de trabajo del INECIP, que participó en la aprobación del primer Código Procesal Penal para la Ciudad de Buenos Aires en los años 2006-2007. Aunado al anterior, el doctor Segundo Rúa, desde el año 2010 a la fecha, es miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Del 2007 a la fecha es codirector de la sección Derecho Penal y Contravención de la Ciudad de Buenos Aires en la revista jurídica de Derecho Penal y Procesal Penal. Ha participado y colaborado como editor y secretario de redacción en diversas revistas jurídicas especializadas, entre las que destacan Pensamiento Penal, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Cuadernos de Casación Penal, Cuadernos de Criminología, así como del suplemento de Derecho Contravencional de la revista jurídica El Día. Su participación en conferencias ha sido más que destacada, teniendo la oportunidad de haber transmitido experiencias y conocimientos en múltiples países, pudiendo en este rubro destacar las jornadas sobre reforma procesal federal organizadas por CEJA, INECIP y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, las jornadas de debate sobre el proyecto del Código Procesal Penal de la Nación, organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, implementación de oficinas de medidas alternas y sustantivas de la prisión preventiva, sistema acusatorio y técnicas de litigación en el marco del 7º Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal, organizado por la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Principio de oportunidad y sistema acusatorio en el 4º Congreso Panameño de Derecho Procesal, en Panamá. Técnicas de litigación en audiencias preliminares en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. Selectividad del sistema y determinación de la pena. Principios acotantes del poder punitivo en el Poder Judicial de Quetzaltenango, en Guatemala. Determinación de la pena en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Primeras jornadas sobre implementación del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Cuenta con infinidad de publicaciones, entre las que destacan los libros Código Contravencional, Comentado y Concordado, así como los comentarios a los artículos 256-259 del Código Penal, Cohecho y Concusión, Código Penal Comentado. De igual forma, cuenta con artículos destacados en el Plano Penal, Procesal Penal y Criminológico, los cuales han sido publicados en revistas especializadas a nivel internacional, inclusive en revistas en línea. Tenemos una vasta experiencia a través de lo que es el doctor Gonzalo Segundo Rúa.
Lo dejo para que diserte en relación al tema litigación oral penal, cambio de paradigmas del proceso penal. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco en particular a Jesús Demetrio Cadena y a Mirna la invitación que me han dado, la posibilidad de poder estar con ustedes y lo bien que me he sentido, que me siento atendido como si estuviera en mi casa. Así que la verdad agradezco mucho sinceramente. En segundo lugar, bueno, ha colmado mis expectativas este salón, verlo tan lleno de personas de derecho, con ganas de escuchar y ver cómo avanzar en este código para Nuevo León. Y me genera una responsabilidad adicional, tener que decir, bueno, en una charla de una hora, qué aspectos tratar, ¿no? Qué aspectos desarrollar para que sean de su agrado y para pensar en cómo implementar un proceso de reforma y cómo trabajar en la litigación penal oral y el cambio de paradigmas que este nuevo modelo implica. Mientras pensaba estas variables, mientras pensaba un poco por dónde enfocar esta práctica, esta charla de hoy, pensaba que la mejor manera de enfocarlo que tenga que ver no solo con lo que es la litigación penal oral, que incluye no solo el juicio oral, sino que la litigación penal oral también implica cómo litigar, y esto hablábamos hoy durante el taller con los jueces, cómo litigar en audiencias preliminares, cómo litigar en la etapa intermedia. Y creo que la mejor manera de enfocar esta disertación de hoy tiene que ver con un poco generar un anclaje de en dónde estamos posicionados hoy en día, cuál es el paso que tiene que dar Nuevo León y qué experiencia hemos adquirido en América Latina en este tipo de procedimientos que han pasado y siguen sucediendo, de traspasar de un sistema escrito, de un sistema mixto, pero con fuertes sesgos del sistema inquisitivo, hacia un sistema adversarial con una lógica y una dinámica totalmente distinta. Y en ese sentido es bueno, creo yo, recordar y refrescar un poco que este proceso empezó ya hace muchos años, allá por el año 92, con dos argentinos, básicamente, que hicieron un trabajo muy fuerte en la región, que eran Julio Mayer y Alberto Binder, que viajaron a Guatemala con el afán de aprobar este primer código moderno, este código de claro tinte latinoamericano. Digo de claro tinte latinoamericano porque hay un movimiento revolucionario de los principios del proceso penal que comienza a transitar por ese modelo de Guatemala del año 92, que termina aprobándose en el año 94, y que genera que podamos hablar de que en 17 años todos los países de la región, a excepción de Uruguay, han entrado en proceso de reforma. Esto, como primera idea central, creo que nos debe llamar la atención. No es común que en menos de 20 años haya un movimiento de revolución tan grande en una región que todos los países entren en un proceso de cambio. Y el motivo que generó este proceso de cambio tiene que ver con la vuelta a las democracias. Claramente, la década del 80, con las vueltas a la democracia, se empezó a gestionar, se empezó a pensar cuál debe ser un diseño de justicia penal para las nuevas democracias en América Latina. Y se partió de ciertos conceptos que uno pudiera pensar que eran indiscutibles, digamos, esto no vamos a ceder. Y aparecieron los primeros códigos con sus experiencias que han generado, con los inconvenientes que se han generado y cuáles fueron las soluciones que se fueron adoptando. En esos códigos, lo primero que se pensaba, una justicia penal para las democracias más participativa, más allá de la noble búsqueda del juicio por jurados, era algunos matices mínimos. Lo mínimo que podíamos pretender era un juicio penal oral. Y hacia allí se fue, hacia establecer un sistema de juicio oral penal que tenga que ver sobre todo con una oralidad en cuanto a un escenario de discusión donde las partes pueden litigar y un juez que recupera la fuerza a través de un factor político que es la sala de audiencias. La sala de audiencias tiene es un claro factor político donde el juez resuelve de cara a la comunidad. Y entonces estos fueron los primeros puntos que se querían recuperar y también, por qué no decirlo, de la publicidad. Uno de los puntos más débiles del sistema de justicia en cuanto a la crítica que recibe de parte de la sociedad civil
es que la sociedad civil no ve cómo resolvemos, no sabe cuáles son los motivos, cómo trabajamos en el día a día, y necesitamos nosotros mostrar ese tipo de actividad. El cambio no fue sencillo en aquella Guatemala del año 94, no fue sencillo en los códigos siguientes de El Salvador, de Costa Rica, los primeros códigos que entraron en este proceso de cambio, que generaron un juicio oral y que derogaron, por decirlo de alguna manera, la función del juez de instrucción. Advirtieron que no era sano para el sistema, para el modelo, que dentro de un mismo funcionario, dentro de un mismo magistrado, convivieran dos decisiones tan antagónicas como es requerir por un lado y juzgar por el otro. Por eso que la figura del juez de instrucción, esos primeros modelos desaparece, se ingresa a la idea de fiscal de instrucción para llevar adelante la investigación y se establece ese juicio oral. Ahora, pasaron los años y en esas primeras reformas se advirtió que los cambios que se habían pensado en aquellos modelos no habían obtenido el resultado esperado. Es decir, ese cambio de abrir el Poder Judicial de cara a la comunidad, ese cambio de pretender un sistema de audiencias donde las partes puedan litigar, generó una imagen que los fiscales terminaron de instrucción generando el trabajo que hacían los jueces de instrucción, se mantuvieron más o menos la idiosincrasia de trabajo del modelo anterior, que es gestionar expedientes, y lo que llegaba a juicio oral no cambiaba los paradigmas de un sistema anterior. Bueno, claro está, algunos paradigmas se cambiaban, es decir, había oralidad, no se manejaba el expediente, pero era tanta la información que se mantenía en ese expediente que la oralidad parecía ser una falsa oralidad y la oralidad se convertía en una teatralización del expediente. Se advirtió que no iba a ser sencilla la tarea, hoy ya estamos en una etapa posterior, pero no iba a ser sencilla la tarea básicamente porque veníamos arrastrando 200 años de independencia, de sistemas de justicia que siguieron al sistema de justicia de las colonias, la cantidad de años que hemos tenido en las colonias, también siguiendo ese modelo de justicia del sistema español realista, que partía de la base de un modelo secreto, escrito, rígido, lento, burocrático, y que básicamente, si hay algo que no se ocupaba era de solucionar los conflictos de las personas que estaban allí involucradas. Esos nuevos paradigmas no aparecieron en esos procesos de reforma, básicamente porque no se tomó noción, no hubo una noción clara en ese momento de que una reforma de un proceso penal es mucho más que la aprobación de un código. La aprobación de un código es solamente el primero y pequeño eslabón donde comienza a transitar un proceso de reforma. Y a pesar de que quien haya trabajado en la aprobación de este nuevo código para Nuevo León, que a mí me parece un muy buen código, me parece uno de los códigos mejorcitos de la región, con muchos aspectos más que positivos para destacar, dirá, bueno, pero hemos trabajado tanto y decir que es un pequeño eslabón, la verdad que puede desnaturalizar un poco el trabajo que se ha realizado. Es que a mí me ha tocado también la suerte de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires en la aprobación del primer Código Procesal Penal para la Ciudad de Buenos Aires de tinte acusatorio y sé lo que desgastante que puede ser la discusión a nivel legislativo de la aprobación de un código. Ahora, esa discusión es nada en comparación con el trabajo que tenemos que encaminar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque la cultura inquisitiva, la cultura de tantos años de un trabajo de una manera, sigue presente y sigue gestionando. Estamos acostumbrados a gestionar expedientes. Entonces esto no va a cambiar de la noche a la mañana. No cambió en Guatemala, no cambió en Costa Rica, no cambió con los primeros códigos más modernos, como puede nombrarse el Código de la Provincia de Buenos Aires del año 99, que tenía un sistema más moderno, y tampoco va a cambiar de la noche a la mañana en el estado de Nuevo León. Vamos a requerir mucho esfuerzo y mucha colaboración de todos los operadores del sistema para generar este gran código un cambio, un sistema que pueda generar cambios sociales, un sistema que pueda diseñar y pueda ser parte de la política criminal. Entonces, la diferencia que hay entre aquella época, si se quiere más romántica, de los códigos de primera generación, que creían en un cambio normativo y que ese cambio normativo iba a empujar necesariamente las prácticas hacia un sistema y hacia nuevos paradigmas, no solo en el juicio oral, sino en la etapa
de investigación, está radicada en que se tomó noción de que en una reforma, en un proceso de reforma, claramente hay tres dimensiones bien claras. La primera dimensión es la dimensión normativa, es la aprobación de un código con principios nuevos, modernos, etc. Pero si uno cree que con la aprobación de un código se generan los cambios, cae en lo que Alberto Binder llama fetichismo normativo. Es suponer que con la aprobación de un código, automáticamente la forma de trabajar de los todos los operadores del sistema automáticamente va a cambiar. Y entonces van a empezar a gestionar audiencias y van a gestionar la oralidad, y esto no sucede en la realidad. Mucho menos cambios que tienen tantos años de formación. Todos nosotros nos hemos formado con códigos de otro tinte, de otra lógica. Todos nosotros nos hemos formado con principios procesales que no apuntaban a la solución del conflicto. Todos nosotros nos hemos formado con principios que a lo que apuntaban básicamente era a aplicar una pena como única solución posible. Y ese modelo no nos ha llevado a buen puerto. Estos principios de búsqueda de la verdad real, de aplicación de la ley sustantiva como principios madres, que son propios de una justicia que lo que busca es un modelo infraccional, donde se determina solamente si se ha cometido una infracción y se castiga la infracción, apuntan ahora estos modelos nuevos a abandonar esas viejas ideas y a adoptar estas nuevas ideas que surgen claras en este nuevo modelo, que es la idea de un sistema de justicia composicional que reconoce los conflictos que hay y empieza a trabajar en otro bloque de principios. El bloque de principio de la verdad real pasa a ser no un principio, sino una garantía para la aplicación de una condena. Y estos principios nuevos empiezan a aplicarse en el sentido de una finalidad mayor, que es, en la medida de lo posible, en la medida que sean conflictos menores, buscar la solución alternativa a los conflictos penales. Entonces, aquellos viejos modelos de Guatemala, de Costa Rica, de El Salvador, más románticos, el defecto que tenían, o el problema que tenían, es que no habían advertido estas dimensiones y se mantenían los mismos principios procesales, y es por eso que no generaron mayores cambios, no generó mayor dinamismo, no generó salidas alternativas para la víctima, y básicamente porque seguían apoyados en esa idea tan presente de expediente, esa idea que no podemos litigar si no hay un expediente que reúne absolutamente todas las evidencias. Entonces, con ese expediente que no logramos quitar en ese momento, caían todos los principios, la oralidad estaba teatralizada, con ese expediente había más preocupación por manejar el expediente que por solucionar el conflicto. Entonces, apoyados en el expediente, apoyados en principios que todos sabemos que no tienen vigencia en la vida cotidiana, como ser el principio de legalidad. La mayoría de los códigos de la región hablan del principio de legalidad procesal, ¿no? En el sentido de que todos los hechos deben ser investigados. Sin embargo, todos sabemos que todos los hechos no son investigados. Pero en esta lógica, lo único que generó es investigaciones que no son complejas. Investigaciones sencillas como clara devolución de un sistema que termina siendo burocrático y lo único que puede procesar es obras sencillas porque no tiene capacidad de procesar todos los hechos. Frente a esa realidad, y advirtiendo también que la oralidad que se había impuesto en los primeros modelos de la región solamente establecía la oralidad y la publicidad para aquellos pocos casos que ingresaban a juicio oral, y todos los modelos del sistema de justicia están por debajo del 5%, los casos que llegan a juicio oral, demostró que había una alta demanda de insatisfacción todavía en el modelo de justicia y que el 95% de los casos quedaba sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de oralidad. Frente a esta decisión, aparecen los códigos más modernos de la región, entre los que está el Código de Nuevo León, que tienen en cuenta estas dimensiones y tienen en cuenta otro modelo de justicia, un modelo de justicia composicional, y se empiezan a apoyar en varios principios. ¿Cuáles son esos principios que se apoya el código? En primer lugar, generar decisiones orales en todo el proceso. A partir de ahora, el sistema de litigación penal oral
no se refiere solamente a la etapa de juicio oral, sino que litigación penal oral es también para la etapa de investigación penal preparatoria y para la etapa intermedia. Y esto tiene en cuenta también determinadas destrezas absolutamente distintas en los jueces de garantías que en los jueces de juicio. Y tiene también facetas absolutamente distintas en la etapa de garantías para los litigantes que en la etapa de juicio oral. Las prácticas van a ser otras, las destrezas van a ser otras y también el material sobre el cual van a trabajar va a ser otro. En el juicio oral van a trabajar con lo que se entiende por prueba y en las etapas preliminares, van a trabajar por lo que se entiende por evidencia. Esos códigos de segunda generación, decíamos entonces, la primera matriz que tiene que ver con la oralidad. Con la oralidad en todas las etapas del proceso y básicamente por dos razones bien claras. En primer lugar, si hay un expediente, la litigación penal en juicio oral va a estar absolutamente diezmada. Basta que tengamos un expediente para que el juez pierda su imparcialidad porque va a recibir esa información y el expediente en el sistema de justicia que proviene de España, ¿no? Y proviene de las colonias, básicamente es un modelo que genera información en forma unidireccional. Yo creo que a ninguno de nosotros, si fuéramos imputados de un delito, nos gustaría entrar a una sala de audiencias y que el juez tenga en su escritorio el expediente que fue conformado por la contraparte. El fiscal es el que armó toda esa prueba. La primera pregunta a alguien que logra abstraerse de ese sistema de justicia sería, a ver, si el juez va a tener un expediente ahí armado a favor del fiscal, que tenga otro armado a favor de la defensa y que mire los dos. Entonces, esta absoluta disparidad que genera el expediente no se puede eliminar de otra manera que eliminando el expediente y generando audiencias orales. Entonces, esta lógica de audiencias orales rompe con la idea de expediente que puede incorporarse luego a juicio y también rompe con uno de los problemas mayores que tiene el sistema de justicia, que es lo absolutamente secreto y ritual que tiene el modelo. En el libro El proceso de Kafka, cuando uno lo lee, es bien claro, digamos, yo digo, está leyendo, este hombre ha entrado a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Un edificio de tribunales, un palacio, cuyo primer piso es el piso 3. ¿No? Que hay pasillos que terminan en la nada. Uno da la vuelta por el pasillo y se encuentra con una pared. Digamos, parece un grotesco, pero es que es real. Estas son cuestiones que pasan en la realidad. Que cuando se dirige al centro de informes nadie le puede informar absolutamente nada. Que cuando quiere ver la cara al juez no lo puede conocer. Es tan absurdo el sistema que el otro día veía una película argentina muy interesante que trabajaba sobre el sistema de justicia federal a nivel Argentina. Y claro, la discusión de cuando la persona recupera la libertad era tan grotesco hacerlo a una persona con un expediente que tuvieron que poner un juez de instrucción dando las explicaciones en una suerte de pseudo audiencia para hacer más creíble la película, porque cualquiera que estuviera ajeno al proceso no podría entender esta lógica de tenemos que filmar una imagen de justicia y hay una persona hablando con un expediente, ¿no? Este expediente lo que genera es burocratiza los conflictos y no permite que las partes puedan interactuar. Y no solo afecta la oralidad en juicio, sino que afecta la celeridad de las decisiones. Fíjense que las decisiones que se toman de soluciones alternativas al conflicto, muchas veces el día del juicio oral en América Latina, por suspensiones condicionales del proceso a prueba, se adoptan el último día, el día que hay que hacer la audiencia. ¿Saben por qué? Porque nunca se vieron antes las partes. Porque había un expediente donde todos van dejando información, pero nunca se ven las partes. Entonces, en las pruebas piloto que se han desarrollado en América Latina, como primeros principios de procesos de reforma, se puede mencionar el ejemplo de la jurisdicción de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, mostraron que con tan solo generar audiencias en el sistema, en la etapa preliminar, ya las partes generaban acuerdos el primer día de los hechos, en vez de 2 años después, el mismo día. Entonces, la oralidad queda como un principio madre en el proceso penal moderno latinoamericano. Y digo latinoamericano
porque no tiene una matriz europea este modelo, no tiene para nada una matriz europea y no tiene una matriz del sistema norteamericano. El sistema norteamericano tiene millones de diferencias con este modelo, no tiene las partes que pueden ir sin producir la prueba ni discutirla previamente, no genera un sistema de fiscales que directamente tienen elección popular, no tiene la misma fuerza que tiene una investigación penal preparatoria aquí que allá. La única parte que uno busca la asimetría con el modelo norteamericano tiene que ver con lo adversarial, que es el modelo en la etapa de juicio. Entonces, decidida la oralidad y decidida la muerte del expediente, la eliminación del expediente, los otros principios en los cuales se asentó el modelo tuvieron que ver con generar un sistema más racional. El sistema de justicia latinoamericano, en líneas generales, yo no vengo a criticar el modelo de aquí, vengo a criticar, y sí lo hago convencido, el modelo latinoamericano de justicia anterior a la reforma en líneas generales. ¿Sí? Es un proceso, como decíamos, que no tiene en cuenta los costos, ninguna empresa haría esto, no tiene en cuenta los costos del sistema y procesa los casos más sencillos. Esto genera una absoluta irracionalidad en la aplicación del poder punitivo. ¿Por qué? Porque obligado a procesar todos los casos, lo único que logra atrapar en las redes del sistema penal son hechos sencillos, iguales, obras toscas, y cuando tiene que generar una investigación compleja no tiene herramientas. Entonces son los casos más importantes los que empiezan a hacer agua en el modelo. Entonces reconoce el nuevo modelo la importancia de la oportunidad y la selectividad para que un Ministerio Público Fiscal más fuerte, más sólido, decida a este Ministerio Público Fiscal y con audiencia pública dice estos hechos no los va a investigar, estos hechos pueden ir por querella particular, estos va a buscar solución y estos hechos complejos sí voy a investigar, y para investigar y llegar a juicio oral hay que saber litigar y hay que saber preparar el caso. Y este es un cambio notable en el sistema. Hoy en día, en los sistemas anteriores, cuando las partes se encuentran para ir a un juicio oral, se saludan afectuosamente, no digo que esté mal, a ver si dicen todavía quiere que todos se peleen, para nada, no está dentro de mis principios que ustedes se peleen entre las partes. Pero digo, van todos conversando de la mano, ingresan juntos, y alguno por ahí pregunta, che, ¿cómo viene este caso? Y vamos a ver entre todos a ver qué sale, ¿no? Porque entre todos está esa idea de búsqueda de la verdad y vamos a ver. Esto es absolutamente irracional en el nuevo modelo. El nuevo modelo reconoce la debilidad que tiene en cuanto a la cantidad de días por año que hay para fijar audiencias de juicio y en cuanto a la cantidad de posibilidad que tiene de procesar qué juicios van a llegar al sistema. Entonces, decidir qué casos van a ir a juicio tiene un costo enorme para el Ministerio Público Fiscal. No puede permitirse que lo que lleva a juicio en porcentajes altos sean absoluciones. Esto no es lógico. Entonces, empieza a haber una lógica distinta de preparación del caso. Empieza a haber conceptos que tienen muchísimos, cientos de años de desarrollo en los sistemas adversariales, como es la teoría del caso, y que nosotros recién empezamos a tocar un poco de oído. El manejo de la teoría del caso es de fundamental importancia para una litigación penal oral, no solo en el juicio oral, sino también en la audiencia preliminar. Las partes empiezan a ver, de acuerdo a un diseño de teoría del caso, en los cuales deben establecerse cuáles son las proposiciones fácticas que quieren acreditar y con qué testigos, y una vez que tiene esa tabla bien desarrollada, ya sabe qué es lo que va a pasar en un juicio oral, porque previamente ha entrevistado a sus propios testigos. Esto es como un caso civil. Uno cuando hace una demanda civil, no presenta una demanda, después viene el cliente y dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, presentémoslo, ¿y qué va a pasar? Y vaya uno a saber. Uno ya sabe más o menos qué van a decir sus pruebas, qué van a decir sus testigos y cuáles son las posibilidades de éxito. Esto mismo es lo que le empieza a pasar a un Ministerio Público Fiscal responsable que deja, como decía Julio Mayer, esa adolescencia, digamos, de que era una institución todavía que no tenía muy claro su norte, hacia dónde debía ir, y empieza a ser responsable también de la política criminal del Estado. Empieza a intervenir en las decisiones estatales. ¿Qué hechos perseguir? ¿Cómo generar cambios sociales?
cuáles son los hechos relevantes para la sociedad. Empieza a haber una transformación y en ese sentido aparecen los roles bien definidos, con ministerios públicos fiscales y defensorías públicas bien fuertes, bien sólidas, con intereses bien diferenciados. Ahora, el desarrollo de este tipo de modelos para poder generar un sistema de audiencias dinámico, ya tenemos experiencias en algunos lugares, tenemos experiencia en Argentina, en la provincia de Chubut, tenemos experiencia también en la ciudad de Buenos Aires, en la jurisdicción de Concordia, en Entre Ríos, en el norte de Perú, está funcionando muy bien, en determinadas jurisdicciones. Hay códigos en esta lógica muy interesantes, como es el Código de Panamá. Han tenido en cuenta que para poder generar esto que parece muy interesante, muy lindo, se requiere el nuevo diseño de oficinas judiciales. Básicamente, las oficinas judiciales tradicionales están desarrolladas ¿para qué? Para gestionar expedientes. Funcionan desde la lógica de la delegación de funciones. Esto es algo lógico. Ahora, si nosotros vamos a generar la sala de audiencias como un lugar, y en ese sentido créanme que me quedé impresionado por lo positivo, por lo interesante que es el edificio de tribunales que me llevó a conocer al doctor Cadenas, donde él se desempeña. Realmente está pensado en esta lógica, en una lógica de nuevas oficinas judiciales. Pero esto requiere análisis arquitectónico, de diseño de oficinas, pero también requiere decir, bueno, si vamos a litigar este tipo de casos, requerimos de fiscales que ya sepan de antemano qué casos van a litigar y cambiar las estructuras. Una estructura que procesa expedientes no puede ser la misma estructura que procesa audiencias. Las responsabilidades del juez en un sistema de juicio oral que pasaban por citar los testigos, chequear los efectos, ver que todo funcionara, que el secretario esté presente, que los testigos no se comunican entre sí, cambia diametralmente. Esto pasa a ser responsabilidades compartidas de las partes de que comparezcan sus testigos y también pasan a ser responsabilidades, asimismo, de las oficinas de gestión de audiencias que empiezan a aparecer con una dirección que puede ser de un ingeniero, etc. Y no es que desaparecen las funciones de aquellas personas letradas que se desempeñan en los tribunales, sino que se reacomodan las funciones, pues empieza a haber necesidades de fiscales auxiliares, de defensores auxiliares, empieza a haber un reacomodamiento de todas estas fichas. En esta lógica, entonces, las dimensiones de trabajo, una vez aprobado el código, pasan a trabajarse por la capacitación en estas nuevas gestiones de audiencias, en estas nuevas destrezas de audiencias, habilidades en la toma de decisiones, y también aparece la lógica en la idea de gestión de audiencias, ¿no? La idea de cómo gestionar, cómo procesar casos en este nuevo modelo. Estos grandes desafíos no pueden adoptarse sin estas tres dimensiones. Sostener que la cantidad de años, 500 años de historia en sistemas inquisitivos, va a cambiar por esa aprobación normativa, no es cierto. Hay que empezar a trabajar. Y estos trabajos van a tener en cuenta también protocolos de actuación, otro tipo de lógicas que requiere la colaboración de todos. El modelo, entonces, cuando yendo ya más al punto de la audiencia en sí, las audiencias en sí, una vez que se gestionan y se generan nuevas oficinas judiciales, decíamos que va a tener un cambio de lógica desde la causa, desde el minuto cero hasta el final. ¿Y cuál va a ser la lógica de destrezas y habilidades de litigación en la investigación penal preparatoria? La lógica allí va a pasar por tener jueces que, sin recibir un expediente, resuelvan los contradictorios que les presentan las partes. Esta idea que para algunos les pueda parecer tal vez aún un poco compleja, pasa a ser para nada compleja y al contrario. Se advierte en los sistemas que la litigación pasa a tener una mayor contradictoriedad, una mayor contradicción, una genuina contradicción entre las partes cuando eliminamos al expediente de la discusión. Voy a contaros una experiencia que tuve en Lima, una capacitación con los jueces de Lima,
que entraban en un sistema de audiencias por delitos de corrupción. Me invitan allí a dar unas conferencias, un taller con jueces. Me recibe un ministro de la Corte y me dice, el problema principal que tenemos en este momento es que los jueces siguen con la idea de expediente, las partes, y no logramos bajar una audiencia de prisión preventiva de las 10 horas. Imagínense lo que es una audiencia de prisión preventiva en 10 horas. Es una locura, digamos. Pierde la publicidad de la decisión, las partes, y aparte no puede haber nunca una contradicción. Si yo hablo 5 horas y la contraparte habla 5 horas, eso no es contradicción. Esos son monólogos que en algún punto se tocarán y nadie los va a reconocer, ni el juez los va a reconocer, nadie tiene capacidad de atención de 10 horas. Entonces, ¿qué hicimos allí en Perú? Hablamos un poco de los principios y la primera actividad que generamos es, les dimos a los jueces un caso sencillo para litigar, pedimos que unos jueces se hagan de fiscal, otros de defensor, y otros jueces los sacamos de la sala para que no conozcan absolutamente nada del caso. La consigna fue, tienen que generar contradicción para una audiencia de prisión preventiva en no más de 10 minutos. ¿Sí? Primero los jueces me abrían los ojitos grandes, es decir, ¿10 horas dijo o 10 minutos? No, 10 minutos. Bien. La audiencia no les voy a decir que fue un éxito porque se requiere capacidades, destrezas, pero los jueces se dieron cuenta que en 10 minutos podían litigar un caso de prisión preventiva. Podían discutir la materialidad y podían discutir el peligro de fuga. ¿Cuál fue la lógica? No había expediente. Entonces, empiezan a ver las habilidades de que las partes, como dijimos que acá son evidencias y no prueba, tienen que demostrar con qué evidencias cuentan para solicitar un pedido de prisión preventiva. Entonces la destreza tiene que ver con descripción de soporte fáctico y no jurídico en primer lugar, reconocer que nosotros lo que aplicamos el derecho sobre hechos. Entonces lo primero es hechos, hechos y más hechos, aprender a litigar desde ese punto de vista y aprender a explicar que una audiencia oral no es leer un expediente y una audiencia oral no es pasarle el expediente al juez para que lo lea. Entonces, las primeras audiencias siempre son un poco fallidas. Viene el fiscal y empieza a leer y uno dice, no me lean nada. Para leer me lo llevo a mi casa. Cuénteme usted qué tiene. Y ellos no tienen expediente. Empieza la lógica de cada cual tiene su carpeta de investigación. El fiscal tiene su carpeta de investigación y como decíamos al inicio de esta charla que decía, si hay un expediente del fiscal, quiere un expediente de la defensa también tiene su legajo o carpeta de investigación. Entonces cuando el fiscal plantea, tengo 2 testigos, es un hecho de flagrancia, la defensa no tiene espacio para decir, mire, no es cierto. Si el caso es claro, no va a discutir esas cuestiones y va a ir a discutir otro tipo de discusión que va a ser, mire, en este caso no hay peligro de fuga. Y la responsabilidad del juez va a pasar por generar ese contradictorio. Si el fiscal habla de la pena es grave, el defensor no puede estar discutiendo sobre si viven o no viven en el domicilio. Va a decir el juez, señor defensor, el fiscal acaba de decir que la pena es alta. ¿Es así? ¿Está de acuerdo con la calificación? Señor fiscal, ¿es cierto lo que dice el defensor? ¿Que tiene arraigo? Y hoy lo practicábamos un poco con los jueces. Decíamos, supusimos un caso inventado donde tuviera puntos a favor y en contra. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cuánto puede tardar un juez en dictar esa decisión? No pasó más de 1 minuto y medio. ¿Sí? Bien. Esta lógica también tiene nuevos desafíos para los jueces. El juez está acostumbrado a un lenguaje muy árido para el lego en derecho, ¿no? No se entiende, no nos entendemos lo que decimos. Si yo voy a una audiencia y le hablo a las partes, al imputado, a la ciudadanía, y digo, habida cuentas y las cosas, el cargoso plexo probatorio imperante en autos, y en atención a la orfandad probatoria que presenta la defensa y que sucumbe en esta audiencia, la gente mira y no entiende nada. Contaba hoy una anécdota de un juez amigo, que no sabe que cuento estas anécdotas porque no digo el nombre, sino ya sería un ex amigo. De hecho, él no sabe que yo conozco la anécdota porque me la contó alguien que trabaja con él, así que jamás va a sospechar que estoy contando anécdotas de él a 10.000 kilómetros de Buenos Aires. Entonces calculo que nadie de ustedes va a ir a contarle. Entonces, ¿qué le pasaba? Es un excelente juez, pero tiene una escuela muy clásica que tiene que ir cambiando. Y le cuesta cambiar. Entonces una audiencia de suspensión condicional del proceso a prueba, que en realidad lo único que requería es, estas audiencias duran 5 minutos.
Tengo filmadas audiencias de estas, 5 minutos, 10 minutos, no duran más. Las partes llevan a un acuerdo, sí, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es el hecho que imputó el señor fiscal? El hecho es tal, muy bien. ¿Qué acuerdo llegaron? El acuerdo es que haga 40 horas de tareas comunitarias y que se someta al cuidado de la oficina que tiene el Ministerio Público Fiscal. ¿El señor imputado está de acuerdo? ¿Alguien lo coaccionó? ¿Lo obligaron? ¿Le parece correcto? ¿Sabe cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que si usted no cumple, este caso va a ir a juicio. Si usted cumple, el caso se va a archivar definitivamente. ¿Da su conformidad? ¿Cuál es su domicilio? ¿Tiene antecedentes? ¿La víctima la escucharon? ¿Cuál es el dato? Muy bien, gracias, homologo este acuerdo. Ni siquiera requiero, por todo lo cual, por ello, 2 puntos, mayúsculas, resuelvo en negrita y subrayado. No requiero decir esto. Hay que quitar ese modelo, hay que quitarnos todo ese formato de escritura. ¿Sí? El suscripto, no, si yo no suscribo nada, yo hablo. ¿Sí? Entonces, no requiere más que esto, son 2 minutos, 3. Y no requiere después, ahora el acta, lo que hay que tomar. No, se acabó. Hay una oficina de gestión de audiencias donde hay una persona encargada que se ocupa de que alguien deje cuál es la decisión que se tomó y se deja en el CD número 14. Se acabó. El juez se va tranquilo a jugar al tenis, las partes también, a hacer lo que quieran. Si no quieren jugar al tenis, no jueguen al tenis. Digo, pero bueno, entonces en esta audiencia, mi amigo pobre, qué mal amigo que soy. Bueno, lo que empezó a hablar con estas palabras, este léxico, sin perjuicio de que el sistema no requiere en un sistema de suspensión condicional del proceso de prueba, el análisis probatorio del cuadro del plexo probatorio cargoso, habré de mencionar la importancia que tiene en la Constitución la solución alternativa de los conflictos penales. Ya lo ha dicho Mayer en su obra, en el tomo 2. Claro, esto multiplíquenlo, no le voy a aburrir a ustedes, por 6, 8. ¿Sí? Bueno, cuando termine la audiencia, el imputado lo llama a su defensor, lo toca y dice, ¿y qué? ¿Me condenó? Entonces, claro, es un problemita, digamos. Entonces, esto requiere desafíos. Ahora, no es la muerte de nadie. Yo no conozco a nadie que no haya aprendido a litigar, que no haya aprendido a capacitar. No conozco a nadie que la primera vez le haya salido bárbara la litigación. Y no conozco a nadie que se haya aburrido en un curso de litigación. Porque aparte es extremadamente entretenido. Y aparte vuelve a reconfortarnos a nosotros con el espíritu. Porque uno cuando empezó a estudiar Derecho, yo les aseguro que... desaseguro. Sí, no puedes... Yo me arriesgo a que nadie aquí empezó a estudiar Derecho porque dijo, me encanta la prolijidad de un expediente. Si algo que me encanta son los archivos judiciales. Yo los domingos voy y me quedo con la ñata contra el vidrio, como dice un tango, mirando los expedientes judiciales. Y me reconforta la vida. Nadie pensó eso, todos veíamos series americanas o no, y pensamos, bueno, voy a litigar y voy a discutir y yo voy a hacer un... Y de repente nos encontramos sellando en tribunales papeles que nadie sabía para qué servían, y con un decálogo tan absurdo de reglas de las causas tienen que estar al día, tienen que estar bien foliadas, prolijas, ¿sí? Bueno, esto nos vuelve al espíritu de decir, los casos se ganan y se pierden en la sala de audiencias, los litigantes se distinguen por ser buenos, los jueces se distinguen por ver quién es el que maneja la audiencia y quién lo respetan en la sala de audiencias porque demuestra la función política que tiene una sala de audiencias y hace a las partes que sean responsables de su trabajo y se los va a marcar si no son responsables con su trabajo. Esto vuelve una lógica totalmente distinta y por demás entretenida. Entonces, en este modelo, las litigaciones ven que en el sistema de audiencias preliminares pasan por trabajar sobre la credibilidad. Entonces aparecen los primeros malos augurios de decir, bueno, pero la mentira, existe la posibilidad de mentir. Miren, la posibilidad de mentir en un sistema de audiencias que no tiene expediente son absolutamente nulas. Porque está la contraparte para gestionar, chequear si la información es correcta. Y no saben lo mal que la pasa un litigante cuanto miente. A mí me tocó, no un litigante mentiroso, sino que uno que quiso hacerse, digamos, por llamarlo de alguna manera, era la primera audiencia encima de prisión preventiva en la ciudad de Buenos Aires, me toca ser juez, y empieza a discutirse un caso de prisión preventiva. Y la fiscalía en ese momento era una aportación de un arma de fuego, de una pericia muy endeble que no había quedado claro de qué se trataba. Y el defensor venía amagando con esos planteos, viejos planteos de nulidad, porque ahora la nulidad en este nuevo modelo es como que desaparece. Pero que no me abran los ojitos los defensores, desaparece la nulidad, no compro, me van a decir. No, es que no pasa por la nulidad, pasa por la credibilidad. A mí no me importa que sea nulo el acto, si el secuestro fue nulo o no, si no me interesa si había un testigo o no, si es creíble la actuación de la policía, es creíble que tenía un arma.
Me genera dudas que tiene un arma, ¿le plantaron el arma? Esta es la discusión real que hay atrás de un proceso penal y no la nulidad por la nulidad misma. Entonces este abogado me venía amagando diciendo, bueno, pero nadie me avisó de la pericia. Nadie me avisó de que iba a hacer una pericia, pues la fiscalía hizo una segunda pericia la noche donde daba cuenta de que el arma sería apta para el tiro. Entonces, claro, en un momento dado ya me cansó esta situación y digo, ahora un momentito, señor fiscal, ¿le avisó o no le avisó al defensor? Sí, doctor, le avisé, cuando usted le llamé para pedirle la audiencia, pero la audiencia no se pide con el escrito. Me llaman a las 9 de la noche y me dicen, Gonzalo, tenemos una audiencia de un detenido. Muy bien, ¿les parece bien a las 10 de la mañana? Sí, están notificados, hasta luego. ¿Se acabó? ¿No queda plasmado en ningún lado? No, no queda plasmado. ¿Para qué voy a plasmar? ¿Para qué quieren que plasme eso? Si no vienen, pondré un informe de que no vino. Entonces el fiscal dice, doctor, cuando yo lo llamé para avisarle de la audiencia ahí, estaba con el defensor y le avisé. Entonces el defensor dice, bueno, es verdad, me avisaron, pero yo vivo lejos, ya me he ido a mi domicilio. No más preguntas, el defensor continúe. No quiero quedar como mentiroso, no se preocupe, continúe. Entonces, no hay lugar, hay unos controles constantes de las partes. Ahora, me van a decir que si hay malos litigantes, bueno, yo lo decía hoy también, si hay malos litigantes, y discúlpenme que sea tan contundente con este ejemplo, ni los casos de tortura funcionaban con buenos torturadores, digamos, siempre se requiere de buenos litigantes para procesar un sistema. Entonces, para eso está la capacitación. Y lo mismo ocurre con la importancia que tiene para la etapa intermedia. La etapa intermedia yo creo que es uno de los aspectos que más ha sido ninguneado en los procesos de reforma. ¿Y por qué digo que ha sido ninguneado? Porque no se le ha dado el trabajo necesario y pasa como un filtro casi inexistente. En vez de los jueces generar la presión a los litigantes de que puedan explicar cuáles son las evidencias que quieren incluir, introducir, y si esas evidencias cumplen con los requisitos de pertinencia, que no son sobreabundantes, de necesidad, de confiabilidad, y evitan que el juez pueda prejuzgar por la información que le generan, pasa como una etapa muy al pasar, pero que no debiera ser así. Por último, aparecen también la etapa de decisión en el juicio oral. El juicio oral toma una dimensión absolutamente desconocida para lo que es un sistema de juicio oral tradicional. Y esto genera a veces algunas, ya cada vez son menos, digamos, las rispideces o las reacciones a no ingresar al sistema. Ya hay 20 años de experiencia en esto. Valientes fueron los primeros que ingresaron en estos modelos y que eran modelos latinoamericanos y no había nada. Uno miraba para adelante o miraba para atrás y estaba solo. Los primeros modelos. Hoy en día ya hay mucha experiencia que se ha trabajado. Y esto cambia la lógica también en todo sentido. El juez ya ahora va a resolver sobre las pruebas, no va a resolver sobre las evidencias. Las partes empiezan a litigar desde otra lógica. Fíjense la imagen de lo que es un juicio oral, ¿no? En el sistema tradicional, en el cual está el expediente, ¿sí? El juez apoya su codo, ¿sí? Y el juez ya ingresa a la sala de audiencias con un previo punteo, ¿sí? Que en el mejor de los casos lo que no tiene es autos y vistos y considerando, pero que tiene más o menos todo, que demora incluso la iniciación de los juicios. Pasa en Argentina, en el sistema donde todavía tenemos sistemas mixtos, los jueces de tribunal oral, cuando les toca un caso grande, lo primero que piden es denme 3 meses antes de empezar el juicio. ¿Pero para qué eso usted no tiene que leer nada? La importancia de la oralidad está que está en el juicio. Entonces, en este modelo, frente a la imagen de un ingreso donde solo se lee la requisitoria de elevación a juicio como una suerte de presentación de la acusación y que la defensa nada puede decir, ya se inicia desde otro punto de vista. Aparece un fiscal que le dice, señor fiscal, tiene que realizar su alegato de apertura. Y por el otro lado, cuando el fiscal realiza su alegato de apertura y explica en breves minutos, porque lo que va a explicar es una promesa. ¿Por qué? Porque la prueba no ingresó al juicio, aún no hay nada. Entonces no puede decir que el testigo dijo que. El testigo no dijo nada. Entonces va a decir la evidencia demostrará, el testigo estrella es fulano, el caso pasa por aquí, la defensa tiene una debilidad. Le van a dar la posibilidad a la defensa que haga exactamente lo mismo y que prometa qué es lo que quiere prometer, por dónde pasa el caso. Y fíjense qué importante que es el alegato de apertura en la sustitución del expediente,
Porque el juez no va a conocer absolutamente nada. Y yo quiero jueces asustados en este sentido, para que tomen noción de la realidad, no porque se deban asustar. Nada es nada. ¿Sí? Está el auto de apertura a juicio y nada más. Razón por la cual los alegatos de apertura van a ser la guía para el juez de juicio para ver por dónde pasa el conflicto, cuáles son los testigos importantes del caso, qué es lo que quieren discutir las partes. Y en esta lógica cambia absolutamente todo. No solo cambia la presentación en sí del sistema, sino que también cambia la lógica de producción probatoria. No solo estábamos acostumbrados a que se incorpore todo por lectura, como si fueran pruebas autónomas, sino que, por ejemplo, con los efectos, el ingreso de los efectos, no permitía ningún tipo de contradictorio. ¿Por qué? Porque a lo sumo llegaba el policía, que había secuestrado un arma, le decía, por favor, que le exhiban el arma secuestrada. Mostraba al policía, nadie esperaba ni una respuesta. Fíjense que no se espera respuesta, se la muestra. Muy bien, continúe. ¿Y dónde encontró el arma? Perdón, nadie dijo que la vio. Esto cambia también. Esa admisión de prueba de esa manera es absolutamente errada. Empieza a ver la lógica de cadena de custodia. Cómo la fiscalía puede demostrar que el arma que se le exhibe al testigo es el arma que se le secuestró al imputado. Fíjense que esto requiere también de una nueva destreza para poder trabajar en esta lógica. Y entonces, las partes también empiezan a ver que su tarea es mucho más importante hoy en día. Están acostumbrados a vivir bajo las sombras y penumbras de la función de los jueces de juicio que preguntan. Como lógica, no estoy criticando eso, estoy criticando el modelo. Como lógica del modelo, porque tenían el peso de la búsqueda de vara real, empiezan a aparecer, a emerger de esas sombras y empiezan a tener la importancia de ser los encargados de realizar las preguntas a sus testigos y poder generar genuinos contraexámenes. Genuinos contraexámenes que tienen una apertura probatoria distinta, ¿no? Se vamos a permitir preguntas sugestivas para que puedan mostrar cuál es su teoría del caso. Y lo veíamos muy claro hoy también en el taller que tuvimos con los jueces, que fue más que interesante, con un video en el cual es una prueba de atención. No pensé le tenía que haber traído también, así nos divertíamos un rato. ¿Existe posibilidad de ponerlo? No, ya no. No, va a demorar mucho, olvídense, se los voy a contar. Queda para la próxima, ¿sí? Bueno, es un video en el cual uno da una consigna, que es prestar atención hay dos equipos de básquet que se pasan la pelota, y como uno presta atención al equipo blanco, no advierte que pasa una persona disfrazada de gorila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Con este ejercicio lo que demostramos es que si uno no hace preguntas en una única dirección, no tiene posibilidades de mostrar otra imagen que se nos pasa desapercibida. Entonces, por eso que el juez se retrotrae y no puede hacer ninguna pregunta y tiene un rol de resorte frente a la petición de las partes, pero no más allá de ahí, y perdón si me voy quedando sin voz, pero pasar de 2 grados bajo cero a 32 sin escalas en 24 horas, créanme que no es lo ideal para el organismo. Entonces, el juez se retrotrae para permitir... Se está complicando, ¿eh? Espérenme un segundito. Para permitir que las partes puedan generar un genuino contradictorio y puedan mostrar lo que el juez no está viendo. En ese sentido, los roles empiezan a estar bien definidos y también hay un rol fundamental del juez en el manejo de las objeciones. Si el juicio oral de lo que se trata es de generar información de alta calidad, lo que permite las objeciones es que frente a peticiones de las partes, el juez pueda rápidamente intervenir y guiar el contradictorio hasta dónde se puede preguntar y hasta dónde no. Por último, el juez también se le genera la posibilidad de poder también de tener un rol más importante con la publicidad. Y esto lo veíamos también con este ejemplo. Imagínense ustedes que van al cine, van a ver una película
perdón los jueces que estén presentes, que repito estos ejemplos, me parecen bien gráficos, van al cine a ver una película y en el momento más importante de la película de suspenso, prenden la luz y apagan la película. Se quedan mirando y dicen, perdón, ¿qué pasó? Dicen, no, se suspendió. Pero, ¿cuándo sigue? Mañana. ¿A qué hora? Y a partir de las 12 puede ser. Lo más seguro es que nadie vuelva. Pero si alguno ilusionado en terminar de ver esa película dice, y que no le gusta bajar películas vía internet, ¿no? Cree en la legalidad de todo esto, no nos vamos a meter en cuestiones que nadie de ustedes ha hecho jamás. Entonces, dice, bueno, voy a ir a las 12, porque quiero terminar de ver la película. Entonces llega a las 12 y cuando llega no hay nadie. Todo apagado, el cine no abrió. A la 1 aparece alguien con cara de pocos amigos y de poca experiencia profesional. Le dice, ¿qué hora va a empezar? Y tal vez a la 1, a las 2, vio cómo es esto. ¿Sí? Y a las 2 de la tarde cuando llega le dicen, miren, no le vamos a pasar la película, le vamos a contar el final. El asesino es el mayordomo. Se va. Esta es la imagen que cuando uno se abstrae de la justicia, observa la justicia. Las audiencias que terminan y que nadie sabe cómo terminó, y que el juez no explica, sino que le dicen el asesino es el mayordomo, era responsable o inocente, genera esta imagen en la sociedad. Y uno de los puntos fundamentales, cuando en aquellos primeros viajes de Binder, que se quedó 2 años viviendo en Guatemala para generar estos primeros proyectos de reforma, y Mayer, generaban, uno de los matices fundamentales era generar publicidad, que la sociedad conozca lo que resolvemos. Entonces este sistema permite que la decisión sea inmediata, una vez que termine la audiencia, pasa a deliberar, y que el juez explique sucintamente, no que diga se condenó, los fundamentos van a estar dentro de 5 días como permite el código, sino que diga, que explique básicamente por qué condenó o por qué absolvió. Y aparece un formato nuevo de resolución judicial que tiene que ver con que el juez tiene que partir desde las conclusiones y hacerse cargo de los hechos favorables y desfavorables y trabajarlos con las reglas de la experiencia. Creo que para ir redondeando un poco las ideas, Nuevo León está en una situación ideal. Tiene un código que muchos estados soñaron tener y no lo tuvieron. Y que a pesar de que no lo tuvieron, no fue un obstáculo para generar un sistema de justicia penal moderno, democrático y público. La provincia de Entre Ríos en Argentina tiene un código que la primera vez que me invitaron a mí a hablar de audiencias preliminares, pedí el código, lo leí de punta a punta y lo primero que les dije es, no, dame el actual, porque este no dice oralidad en audiencias preliminares. Y me dijeron, no, es ese. ¿Sí? El único lugar donde dice oralidad es en el juicio oral. Y de casualidad que puse una oralidad. Con una clara participación y compromiso de los operadores del sistema, logramos en Concordia Entre Ríos que el sistema de justicia, a pesar de que no dice oralidad, a través de los principios constitucionales de contradicción, generamos un sistema de audiencias y transformamos a través de reglamentos lo que el código decía y regulaba mal. Entre Ríos hubiera soñado con tener un código como el que tienen ustedes. Entonces, Nuevo León no tiene excusas en cuanto al código. Nuevo León hizo la primera etapa en forma perfecta. Tiene un código excelente. Y ahora lo que tiene que trabajar es en esas 2 dimensiones que le quedan, que no son cortas para nada, que requieren de mucho esfuerzo, que es capacitarse para este nuevo desafío y gestionar oficinas judiciales modernas que tengan en cuenta las necesidades que tenemos ahora. Ese modelo que está allí al costado de sala de audiencia es algo que nadie relaciona todavía con un sistema de audiencia, con un sistema de justicia. Si uno le pregunta a una persona qué imagen te genera el sistema de justicia, va a decir algo bastante macabro, oscuro, secreto, y a lo sumo va a poner un edificio. Pero nunca se va a imaginar eso. Este es el nuevo modelo, estos son los nuevos desafíos que tienen. La verdad yo creo que están en condiciones ideales para hacerlos, y la historia va a ser como siempre pasa en estas cuestiones, no en 2 años, no en 3 años. En 20 años va a ser la que los juzgue si ustedes pudieron asumir ese compromiso e hicieron de Nuevo León, con todos los problemas que tiene México, con todos los inconvenientes que tiene actualmente con cuestiones de seguridad y todo eso, pudo asumir este desafío y hacerlo de la mejor manera posible. Yo sinceramente eso es lo que les deseo a todos ustedes, que puedan ser partícipes, y lo lindo que es ser partícipes del primer modelo adversarial de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Segunda Rúa.
quien también nos da unos minutos de su tiempo para alguna sesión de preguntas y respuestas, por si alguien tiene algún cuestionamiento o algún comentario que quiera compartirlo con el doctor. Amablemente él está dispuesto para dar respuesta a ello. Buenas tardes. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes, bienvenido. Espero que siga bien como hasta ahora. Tengo una inquietud. Han mencionado en esta plática y en otras que he acudido sobre la importancia del sistema, el cambio, la necesidad y que se está viendo reflejada socialmente, ¿no? La criminalidad, etcétera, en parte es por la falta de acceso a la justicia. En ese sentido, creo yo también que es fundamental lo que usted dice, que se dé publicidad al ciudadano, que participe más, y se escucha mucho el término ciudadanización, el interés popular, etcétera, 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 pero en la práctica no se aterriza. Por ejemplo, fui hoy a un foro, una especie de conferencia también todo el día, y se mencionaba la participación ciudadana desde el día de ayer, que también hubo por una parte de la tarde, y no hubo ningún participante de los asistentes. Todos eran los que fueron al panel y a nadie se le permitió la voz, se daba oportunidad de que se pasara una tarjetita por ahí y algunas se seleccionaban y otras quedaban por ahí sin leerse. Yo creo que hay que pasar de la práctica, de la teoría a la práctica, ¿no? Como decía por ahí un filósofo, ya no hace falta estudiar, sino hacer el cambio, porque ya las cosas ya se conocen, ¿no? Solo falta aplicar la cultura que ya tenemos. En ese sentido, yo le veo fundamental importancia y que todos le sacan la vuelta, todos del sector público, al jurado. Yo creo que es fundamental el jurado, aunque se critica a la sociedad mexicana que no estamos preparados, se critica, pienso yo, desde mi perspectiva, sin fundamento. Yo creo que a la hora de poner a un jurado mexicano, a un grupo de ciudadanos mexicanos, se va a tener que hacer al molde y tiene que caerle fija la idea de que está impartiendo justicia. Yo creo que ahí se evitarían muchas susceptibilidades, muchas suspicacias de las que hasta ahora se tienen y de las que, pese a la nobleza de este sistema oral, se le quitan a la hora de tener las manos en una respuesta o en una sentencia política, si me permite la expresión, por parte de un juez. Yo creo que esto no se debe dejar de lado y que todos estos tintes positivos que tiene la reforma se apagan a la hora de dejarse de lado al grupo de ciudadanos como parte actora del sistema judicial. Gracias. Y yo comparto plenamente esto que mencionás del juicio por jurados y la necesidad. ¿México tiene por la Constitución juicio por jurados? ¿Menciona o no? Tiene una parte que sí. ¿Y no ha tenido experiencias? Bien, porque este es un primer punto, digamos. Siempre suele haber oposiciones a la idea de juicio por jurado, pero es tan absurdo como decir, mire, ¿sabe qué? El sistema presidencialista a mí me parece que no estamos preparados. Dice, bueno, pero a ver, lo dice la Constitución. Básicamente es esto. Primer cuestión, eso como una cuestión que pasa lo mismo en Argentina y solamente hemos puesto juicio por jurados en la provincia de Córdoba. Pero estamos trabajando en 3 o 4 provincias. Lamentablemente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando colaboré en la aprobación del código, los últimos 3 días, y esto es literal, 3 días nos quitaron el juicio por jurados del código y ya no hubo tiempo para volver a incluirlo. Entonces, son varios puntos los que marcás en tu opinión. Primero tiene que ver con la seguridad y la criminalidad, ¿no? Digamos, el modelo tradicional no opera bajo ningún punto de vista, porque no es eficaz, no tiene garantías, no genera nada, esta es la verdad. Ahora, es claro que no está bajo la responsabilidad del Poder Judicial los inconvenientes que se generan a nivel seguridad. Yo no voy a hablar de seguridad de México porque no conozco, voy a tocar de oído, no tiene ningún sentido, pero son de público y notorio, digamos. Pero los problemas de seguridad vienen por un Estado ausente, por políticas públicas no abarcativas, que no permiten la inclusión social, etcétera, y se genera un Estado paralelo. ¿Cómo se frena? Bueno, esto es algo mucho más complejo. Ahora, lo que sí seguro es que se necesita que haya un poder existente en el Poder Judicial que pueda dar respuestas a los casos que va procesando, que pueda generar ese cambio acompañado por otras instituciones. Y en ese sentido, el acceso a la justicia que vos mencionás es un punto vital, de vital importancia. Y el acceso a la justicia se logra de millones de maneras y millones de políticas públicas que se van a ir elaborando.
Por ejemplo, en aquellas localidades donde la justicia queda lejos, se establecen fiscales móviles, jueces itinerantes que pueden ir a determinados pueblos en zonas rurales, pues supónganse, a resolver sistemas de justicia que generan acceso a justicia. El acceso a la justicia también se genera con políticas de comunicación, políticas comunicacionales. El acceso a la justicia se genera con encuestas de los usuarios cuando ingresan y que esa encuesta tenga un valor de alguna manera para que tenga incidencia en cómo se resuelven los casos y qué tratamiento se da. Entonces, por otro lado, eso en cuanto a acceso a la justicia claramente comparto, y uno no pretende salas de audiencias vacías, sino que tiene que haber un factor comunicacional que explique en dónde están las audiencias, dónde están las salas de audiencias, cómo se resuelven, para que la gente vaya, no solo estudiantes de derecho. Y esto da un mayor protagonismo a los jueces, un mayor poder frente a la debilidad del Poder Judicial, que tiene por los ataques sociales que suele suceder. ¿Qué mejor para un juez que poder explicar cuáles son los fundamentos y a un fiscal mostrar cuáles son los fundamentos para una petición? Y con respecto a juicio por jurados, claramente es una institución que no solo va hacia esa línea que se empezó a trabajar en América Latina de democratizar la justicia, es el único poder que no tiene voto popular, no tiene ninguna participación popular, sino que se hace partícipe a la sociedad en la toma de decisiones, en la responsabilidad en la toma de decisiones, se genera mayor publicidad y nada mejor que un jurado para quitar presiones de la decisión. El juez, si toma una decisión, tiene presiones necesariamente que tienen que ver con el día a día, con su trabajo, que el jurado no los tiene bajo ningún punto de vista. Entonces, razones para que haya juicio por jurados no sobran, razones constitucionales parece que también. Razones de índole, las críticas que suelen hacerse que el jurado no puede, el jurado recibe un instructivo del juez donde establece cuál es el derecho a aplicar y cómo debe entenderse, razón por la cual solo resuelve sobre los hechos. Yo entiendo que no hay ningún obstáculo para ello, pero también es cierto que eso hoy no es parte de nuestra discusión, digamos, puede ser a nivel legislativo, pero hoy ya tenemos que enfrentarnos a esta situación, más allá de seguir discutiendo por el juicio por jurados, es cómo enfrentar estos próximos 2 años, ¿no? De cara a enero del 2012 en adelante. ¿Algún otro cuestionamiento o comentarios? ¿No? Ok, entonces pedimos amablemente a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura, haga entrega de un merecido reconocimiento a nuestro expositor, el doctor Gonzalo Segundo Rúa, por su participación. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura al reconocimiento. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento al doctor Gonzalo Segundo Rúa por haber participado como ponente en conferencia magistral dentro del marco de la primera feria jurídica, con el tema Litigación Penal Oral y Cambio de Paradigmas del Proceso Penal, realizado en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, firmado por el licenciado Jorge Luis Mancillas Ramírez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el licenciado Raúl Gracia Guzmán, consejero de la Judicatura del Estado, y el también consejero de la Judicatura, el licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, y la de la voz como directora general del Instituto de la Judicatura. Monterrey, Nuevo León, a 6 de julio del 2011. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos en todo lo que vale su presencia a estas actividades de nuestra primera Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. No quiero despedirnos sin antes recordarles que el día de mañana, en punto de las 9, se llevará a cabo una simulación de juicio oral en materia de justicia para adolescentes, la cual se llevará a cabo por el juez Alejandro Carlín Balboa. Asimismo, les recuerdo que a las 12 del mediodía se presentará el libro Nuevo León, Historia del Poder Judicial de la Colonia a Nuestros Días, de la autoría del maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Y a las 5, en punto de las 5, nos reencontramos nuevamente en este recinto para una conferencia magistral del ingeniero José Pablo Vidal, que ya se encuentra entre nosotros,
quien disertará sobre el tema gestión judicial en el marco del derecho penal acusatorio. Les recuerdo también que las casas editoriales pues están abiertas de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pueden ustedes hacer el recorrido independientemente de que no cierran en la mediodía, en hora de comida, están dispuestos a que sean visitados por todos ustedes. Y el viernes pues será finalmente el último día de esta feria jurídica, que también tendrá las 3 actividades correspondientes: una simulación de juicio oral penal llevada a cabo por el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Posteriormente tenemos un evento que todavía en stand-by, sorpresa, como dice la doctora Mirna García, y en punto de las 5 de la tarde tenemos un panel de los diferentes directores de las escuelas y facultades de Derecho de las universidades de nuestra entidad. Entonces, posteriormente a eso, pues ya vendrá la clausura de este sueño hecho realidad, que es la primera feria jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Que tengan ustedes muy buenas noches, esperamos verlos el día de mañana por aquí. Gracias.